Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Enorme placer y privilegio, es un amigo, es economista, máster en Administración de Activos Financieros, economista jefe de Fundación Libertad, profesor universitario. No es otro que Luciano Villegas, Lucho para los amigos. Lucho, ¿cómo estás? Garto te saluda. Buenos días, Garrett. Gracias por el llamado, como siempre. Muy amable de tu parte. La vez anterior que charlamos, que fue hace prácticamente 6 meses, hablamos de Trump, de cómo podía influir en la economía argentina, de cómo podía influir también en la economía global. Ya con un trecho recorrido, ¿cómo vas viendo esto? Actualicemos el mapa 6 meses después. Bueno, en cuanto a la economía global, de la última charla que habíamos tenido y sin tal vez ahondar demasiado, todas las turbulencias parecen que aquietarse en el sentido de que eran más amagues o más confrontación de lo que realmente terminó siendo esa posible guerra comercial entre China y Estados Unidos. Recordarás que en las últimas charlas había como, o parecía la respuesta de China ser bastante fuerte en el sentido de que incluso estaban dispuestos a ir más allá de una guerra comercial. No sé si recordás el comunicado de China. Bueno, eso por suerte para todos se calmó. Y bueno, Donald Trump parece que encontró que del otro lado también estaban dispuestos a amenazar. Entonces, bueno, no sé bien cómo está planteada la negociación desde el punto de vista de Estados Unidos, porque es difícil saber cuál es la intención de Donald Trump, pero por suerte, para el comercio internacional y para la generación de riqueza del mundo, no han prosperado esas amenazas y en el contexto internacional podríamos hablar de ciertamente de aguas más calmas. Sí, es cierto que No también así, cerrando el mes de mayo, Trump volvió a referirse a los aranceles, pero esta vez con la Unión Europea, ¿no? No parece calmarse, claro, por lo menos él con los tweets. claro, tal cual. No, incluso en algún sentido ha girado las declaraciones de Elon Musk, que vendría a ser como su Sturzenegger, por decirlo de alguna manera simplificada, cuando ellos se dieron cuenta que los grandes déficits estatales que ellos tienen, el déficit fiscal histórico que tiene Estados Unidos, salvo la administración de Bill Clinton, pero Estados Unidos históricamente es un país con déficit fiscal muy fuerte, que es financiado por el resto de los países del mundo, vía balanza comercial desfavorable. Cuando alguien evidentemente le acercó la idea, le dijeron, mirá, si vos vas a tener, vas a tratar de buscar superávit comerciales con los países, sobre todo con China, no te olvides que son los grandes los que financian grandemente tu déficit fiscal. Entonces se ve que alguien le acercó esa idea a la oreja y le dijo, mira, cálmate porque si no vas a tener que Bueno, ajustar fiscalmente muy fuerte. Y ahí, no recuerdo con exactitud, Garrett, pero creo que fue hace 15, 20 días, si vos seguís los tweets de Elon Musk, vas a ver un cambio en donde él empieza a decir, bueno, la verdad que no hay mucho para ajustar acá fiscalmente. Él dice, bueno, el programa este, y la se verdad que empieza acá a sí, alejar también del apoyo al gobierno. No es que esté en contra, exacto. no le hace ni demasiada promoción Musk a Trump, ni Trump ya habla básicamente de Musk, básicamente no lo menciona. Exacto. Y él mismo, Elon Musk, es como que empieza a darse cuenta que no hay demasiado para ajustar en el Estado estadounidense y ya empieza a decir, bueno, los números no sé si son tan grosos, empieza a hablar de números un poco más terrenales, que no parecen ser números suficientemente importantes como para que lo que no te financie el resto del mundo vos lo puedas acortar por gasto público. Entonces ahí es como que se empiezan a calmar las aguas y dicen, che, el sistema de déficit fiscal estadounidense funciona porque el resto del mundo lo financia y no tenemos demasiado margen para cambiar eso por ahora, por lo menos brutalmente, ¿no? Brutalmente, de la noche a la mañana. Entonces, en ese sentido creo que eh, Estados Unidos fue tomando conciencia, me parece, de cuál es el rol del resto de los países, sobre todo de China, Japón, Corea, o de la Comunidad Económica Europea, como financiadores de su déficit fiscal. Entonces, en ese sentido, me parece que estamos mucho más calmos que un par de meses atrás. Ahora, la política antimigratoria de Donald Trump sigue transcurriendo. A lo mejor no con noticias tan llamativas como teníamos meses anteriores, Bueno, pero en hay estos una política. días supuestamente le suspendió el tema de trámite de visas a la Universidad de Harvard, ¿no? Con los extranjeros. Por ejemplo, pero mientras paulatinamente la política antimigratoria de Donald Trump sigue avanzando y la política nacional ciertamente más calma, pero hay algún corrimiento del comercio internacional en Estados Unidos, uno va a ir viendo
que, por lo menos en el mediano plazo, la inflación en Estados Unidos debería empezar a subir, por esto que estamos comentando. Ambas políticas son inflacionarias en el mediano plazo. Y eso, cuando uno lo baja para Argentina, no debería ser una buena noticia para Argentina porque inevitablemente en algún momento la Reserva Federal va a tomar la decisión de, ante una inflación que puede ser creciente en Estados Unidos y que lógicamente puede ser así, porque si vos estás sacando inmigrantes, los salarios van a subir porque si no se hacen esos trabajos en gastronomía, en hotelería, en servicio, los costos empiezan a subir, los precios empiezan a subir, la política antiinflacionaria inevitablemente lleva a una suba de tasa de interés y casualmente Argentina la agarra en un momento que está tratando de reducir su riesgo país para empezar a rolear deuda en dólares. Entonces, en el mediano plazo nosotros podemos tener algún ruido en cuanto al roleo de deuda en dólares que es tan necesario para Argentina y por eso está haciendo un esfuerzo fiscal muy fuerte y está tomando medidas para tratar de reducir el riesgo país a valores razonables, no 600 puntos, sino valores de 400, en donde vos ya puedas acceder a los mercados internacionales de fondos, pero si además te sube la tasa en Estados Unidos, te va quedando como cada vez más costoso el financiamiento. Entonces, en el mediano plazo, para mí se enciende una luz de alarma sobre la cuestión del roleo de deuda para Argentina si Estados Unidos persiste en estas políticas inflacionarias, anti-inmigratorias y anti, o arancelarias o anticomerciales. Varios hilos para seguir, pero primero quiero tomar por este. Dijiste riesgo país, ¿no? Que en la Argentina desde el 2001 en adelante es prácticamente una cuestión coloquial, ¿no? Que cualquiera entiende, aunque no sepa bien cómo funciona. ¿Es realmente tan importante ese índice para el resto del mundo o somos los argentinos que le damos una preponderancia más allá de lo que el resto le da? Bueno, si vos tenés investment grade como tiene Uruguay, no te interesa. O sea, si vos tenés cumplidas las condiciones, claro que ese riesgo no te interesa, pero cuando vos no estás en el club, a vos te interesa cumplir los requisitos para que estés la membresía del club. Entonces, sí, ciertamente en muchos países, es más, vos tenés hoy países como Japón que están pagando tasas por el roleo de deuda inferiores incluso a las de Estados Unidos. Claro que sí, que en esos países no presenta un problema rolear deuda. Ahora, para Argentina, bueno, sí, para Argentina sí se transforma en un índice muy importante porque el 50% de su deuda, que casualmente más o menos para redondear cifras, el 50% del PBI está en dólares. O sea, la deuda total del sector público argentino es el 100% del PBI. Para que nos hagamos una idea, o sea, vos necesitas entregar la producción de todos los bienes y servicios que hace Argentina durante un año para pagar lo que debes. Por supuesto que esto no sucede así, pero es para poder tener una No, no, idea de no, es la para dimensión de la graficar deuda el argentina. tamaño, ¿no? Sí, la dimensión. Claro, casi en parte igual es peso y dólares. Ese 50% de la deuda en dólares, vos necesitas rolearla, alargar plazo, reducir tasa, y para hacer ese roleo, vos necesitas tasa de interés más baja que 6 más 4. O sea, hoy Argentina, si quisiera acceder a los mercados internacionales, se endeudaría al 10% en dólares, o 11 en Sí, realidad. sí, la bola de Tendría, nieve que se te va generando se vuelve inmanejable. claro, exacto. Es más, en el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el acta de acuerdo con el fondo dice, che, mira, la deuda en dólares vos la tenés que bajar al 20. ¿Por qué? Y porque con el 50 vos sos peligroso. O Mm. sea, para que tomemos dimensión, Japón tiene 260 de deuda sobre PBI, o sea, 2 años y medio. Italia tiene 180, Estados Unidos tiene 100, Argentina 50, que es muy bajo, es peligroso, siendo un valor peligroso por su historial, por su Sí, default constante en los últimos años. peligrosos somos para el fondo con la cantidad de deuda que hemos tomado, porque siempre contaban en las universidades y en las facultades de Derecho en Inglaterra la vieja frase, si vos tenés una deuda con el banco, vos tenés un problema. Ahora, si el principal deudor del banco sos vos, el que tiene el problema, el banco. Exacto, muy buena. Y bueno, somos el principal deudor. Para el Fondo de Argentina es un caso, porque somos su principal deudor y es más, Argentina extralimitó lo que se podía prestar a un país. Y no Me estoy existe. refiriendo, claro, o sea, es un caso, no sé si judicializable o no en corte No, no, internacional, pero no, no, Argentina, pero un leading case por lo menos para analizar, ¿no? Que va a quedar en el claro, segundo texto. exacto, tal cual, exacto, exacto. Entonces, obviamente que el fondo no es o sea, para nosotros por el fondo somos el principal.
el principal deudor. Nosotros tenemos mucha más deuda que la del fondo, proporcionalmente no es tanto, pero el roleo de deuda es sobre todo la deuda que vos tenés en dólares, que son más de 200.000 millones de dólares, lo que debe Argentina en dólares específicamente. Entonces Argentina necesita imperiosamente que el riesgo país baje para poder rolear esa deuda, más allá de alguna facilidad que nos han otorgado en estos tiempos. Necesita rolear deuda a una tasa mucho más baja. Por eso probablemente sea la variable económica que más tenemos que mirar de acá a fin de año. Por supuesto la inflación, pero yo miraría con un ojo bien pendiente lo que vaya pasando con el riesgo país, porque Argentina necesita antes de diciembre que ese riesgo país baje a 400 puntos básicos. Sabés que como somos buenos amigos siempre te hago preguntas difíciles. ¿Qué es esto? La remonetización y la dolarización endógena que ha entrado en el hablar del gobierno de Milei y de sus funcionarios. Bueno, a ver, Argentina desde la asunción del gobierno de Milei ha emitido una gran cantidad de dinero. O sea, Argentina emitió casi dos bases monetarias. Por más que alguien diga que no se emitió, Argentina sí emitió. Argentina tenía 10 billones de pesos de base monetaria y ahora tiene 30, para simplificar. O sea, Argentina tiene dos bases monetarias. Ahora vos te preguntarás por qué eso no se tradujo en inflación, porque la inflación no caminó al mismo ritmo que caminó la oferta monetaria, si siempre, o por lo menos sabemos en economía, que cuando aumenta la cantidad de dinero vos tenés un problema inflacionario. Bueno, porque básicamente también aumentó la demanda de dinero, que era algo que venía bajando tendencialmente desde el 2012. O sea, vos desde el 2012 tenés una caída de la demanda de dinero, la gente no quería pesos. Sí. Obviamente vos tenés un interrupto ahí en el COVID, porque por obvias razones la gente demandaba los pesos porque estaba en su casa encerrada, no tenía cómo gastarlo, tenía miedo de enfermarse, pero salvo ese pequeño lapso de COVID, vos desde el 2012 Argentina, la gente no demanda el peso, se lo quiere sacar de encima. Entonces, ahora Argentina está recuperando algún nivel de demanda de dinero. Por supuesto que está muy lejos de niveles Un país normales, sí, estándar. claro, está lejísimo. O sea, Argentina, todo lo que emitió durante el gobierno de Milei, que son, para redondear y para hacer cifras simples, dos bases monetarias, no se transformaron en inflación porque básicamente la gente demandó pesos. Ahora, eso que Demandó pesos que él lo emitió con deuda, no imprimió pesos, o los pesos que imprimió eran, no sé, los de 20 sí, mil sí, que sí, están sí, dando porque cambió el vueltas. concepto de base monetaria amplia. Ok. Ese invento de base monetaria amplia es decirte, bueno, antes la base monetaria es la cantidad de pesos circulante, ¿no? Lo que se emitió realmente. Pero vos tenés deuda emitida por el Banco Central, que fue tomando diferentes nombres, LECAP, LELIC, bueno, que era deuda que estaba en poder de los bancos comerciales que al fin de cuentas respaldaban los depósitos de la gente. Para ir limpiando esa deuda del Banco Central, se trasladó al Tesoro, pero se fue emitiendo pesos para el pago. Entonces ahí aparece el concepto de base monetaria amplia. ¿Para qué? Para decirte la base monetaria amplia se mantuvo fija. Sí, sí, pero me cambiaste lo que era pasivo del Banco Central de título por pesos. Sí, una Entonces, cuestión contable. con ese concepto engañoso, el gobierno te dice, mira, yo no cambié la base monetaria amplia. Sí, flaco, pero me cambiaste adentro de la estructura. Antes era 10, 20 y ahora es 30, completo de base de pesos. Más o menos se Bueno, neutralizó el efecto por esa demanda de pesos que vos decís que la gente los quiso. exacto. Y no tuviste, claro, y no tuviste un efecto inflacionario porque la gente demandó más los pesos. Entonces, amortiguó ese golpe inflacionario que puede haber tenido por oferta porque la gente demandó pesos. Lo positivo es que el camino que le queda por recorrer a Argentina es muy grande en cuanto a la remonetización de la economía. En cuanto a la demanda de pesos, tiene mucho camino para recorrer porque es muy baja la demanda de pesos en Argentina. Entonces ahí podrías tener, si continúa esta tendencia de que la gente siga demandando pesos, ahí tenés un colchón para que la inflación se reduzca. Ahora, estas nuevas medidas apuntan a ser cada vez más relativamente escaso la cantidad de pesos en función de los dólares para mantener ese tipo de cambio bajo y apreciado. Yo digo, bueno, meteme dólares en el sistema, vení, no te voy a informar, pagá tarjeta de crédito en dólares, sacá un crédito en dólares en cuota, comprate el auto en dólares, meteme los dólares que vos tenés en el colchón, haceme abundante los dólares, relativamente volveme escaso los pesos, eso va a fortalecer el peso, el tipo de cambio va a seguir bajo, y vos preguntáis, ¿cuál es la intención de seguir con un tipo de cambio apreciado? Me refiero más cerca de la banda Sí, sí, inferior, de los la parte baja. 1.000 pesos por dólar, bueno, porque tiene algunas ventajas el gobierno en ese sentido. ¿Cuáles ventajas tiene? Bueno, primero que plancha bastante la inflación.
Vos tenés una inflación que está cayendo y básicamente no tenés un traslado de devaluación a precios. Ahí ya tenés que creo que es la principal batalla del gobierno. El gobierno se planteó como principal batalla derrotar la Bueno, inflación. lo dice permanentemente Milei cuando refiere que para él ser presidente viene con un job description, eso es literal de cómo lo dice él, y que una de las funciones de ese job description, uno de esos roles es eliminar, destruir, reducir la inflación. Después pone a lo mejor Exacto, más, pero él en lo exacto. E económico lo enfoca incluso, desde ese punto. incluso dejando atrás pensar en nivel de actividad, pensar en exportaciones, pensar en economía regional. El tipo dice, no, no, primero vamos a derrotar la inflación y después, por baja del riesgo país, por derrota de la inflación, vendrá el crédito, vendrá el nivel de actividad, se recuperará. Pero no es, el foco de la economía argentina no está puesto en recuperar el nivel de actividad, bajar la tasa de desempleo, pensar en exportaciones. Hoy está en bajar la inflación. Esto es solamente una descripción, Garre, no estoy haciendo ninguna valoración. No es axiológico, estamos describiendo qué es lo que dice él que va a hacer y que está haciendo. Exacto. Entonces, el tener un tipo de cambio en estos niveles colabora mucho para que la inflación esté baja. Y además, colabora en otro sentido muy importante, que es lo que estábamos hablando antes. El esfuerzo fiscal que tenés que hacer en pesos para pagar esa deuda en dólares es menor. Porque si el tipo de cambio es 1.000, por cada 1.000 pesos de recaudación vos estás pagando un dólar. Si tu tipo de cambio fuera 2.000, vos necesitas 2.000 pesos de recaudación para pagar cada dólar que debes. Entonces, en términos de recaudación fiscal en pesos, para pagar deuda en dólares, cuando vos lo compras a 1.000 los dólares, a 1.000 pesos por dólar, el esfuerzo fiscal que necesitas para pagar la deuda es menor. Si vos tenés un salto evaluatorio, el esfuerzo fiscal que tenés que hacer en pesos es mayor. Y eso no es un dato menor en un país que tuvo vencimiento muy fuerte de deuda en el 2024 y en el 2025. El año que viene, los vencimientos de deuda se alivian, por lo menos en relación a estos 2 años que estoy mencionando. Entonces ahí sí podés, a lo mejor, subir un poco el tipo de cambio porque el esfuerzo fiscal que tenga que hacer es menor. Pero hoy Argentina está concentrada en pagar deudas y el esfuerzo fiscal que van a hacer es menor con un tipo de cambio de 1.000 que de 1.500. Eh, y Argentina no está pensando hoy por hoy en recuperar el nivel de actividad ni las exportaciones. Entonces, en ese tipo de cambio, la incorporación de todas estas medidas que agreguen dólares a la economía colaboren mucho en esta apreciación cambiaria. Bueno, ahí están los Yo dólares. creo que, Sí, los dólares en la economía, porque lo dijiste antes, Lucho, con lo de los dólares del colchón, justamente en la semana en la que se anunció el programa de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, que se reduce en una frase, tus dólares, tu decisión. Yo sé que vos podés opinar de esto desde varios ángulos, Lucho, porque primero que pasaste muchos años haciendo compliance y haciendo compliance además en los momentos más duros de los cepos que ha vivido la Argentina recientemente, pero también desde lo económico, digo, hay por un lado una discusión de lavado de activos, por un lado una discusión de cómo es que se encaja o no la economía informal con la economía formal en la Argentina, y del otro lado también qué efecto busca el gobierno con todo esto, ¿no? enfocándome en lo económico, creo que se alinea mucho con la respuesta anterior, Garrett. La idea del gobierno es meter los dólares en la economía para volver al peso relativamente más escaso y fortalecerlo. Y además, si esos dólares colaboran para que haya mayores niveles de consumo y eso reactive un poco el nivel de actividad, que no es lo prioritario hoy, bienvenido sea. ¿No Yo te creo podría que ahí generar como algo que de inflación? no debería, no Podría. debería esos dólares, no debería en principio. Porque vos tenés un cierto margen de capacidad instalada, las empresas no están trabajando al 100%, bueno, las paritarias están saliendo por debajo de la inflación, o sea, tenés algunos valores que a vos te permitirían pensar que O sea, estarían ahí mitigados los podrían riesgos mandar, de un foco inflacionario por este aumento de circulación de dólares. no porque además tendría una demanda de peso creciente en teoría, o sea, pensemos que acá estás como matando dos pájaros de un solo tiro. Estás fortaleciendo el peso con la inclusión de dólares y a lo mejor estás reactivando algunos sectores de la economía que están bajos, que están bajos. Eh, Ahora, desde la otra parte, me parece que el éxito de las medidas que se están tomando va a depender mucho de poder cambiar la ley penal cambiaria. Porque si vos no haces el cambio de la ley penal cambiaria, todos estos anuncios de ayer caen en saco Eh, roto. ¿Cuál es el incentivo para entrar ahora? A ver, no la ha llamado blanqueo en realidad en el fondo del gobierno, si bien en su momento se hablaba de neoblanqueo, pero digo, no usó esa palabra en todo esto, más allá de que algunos lo quieran todavía seguir vinculando. Pero,
¿por qué el que no entró en el blanqueo que se hizo antes va a querer meter los dólares a circular ahora? Digo, ¿qué beneficio tendría para el individuo particular, no hacerlo así? Bueno, por eso hay que armar un mecanismo incentivo que yo hoy no lo veo de acuerdo a los anuncios, pero probablemente en estos días vayan circulando la normativa y vayamos teniendo mejores aclaraciones. No veo en principio cuál es el incentivo para que vos saques los dólares del colchón y los ponga a, no sé, en un plazo fijo o bueno, se va a generar un préstamo en dólares. Pero bueno, veremos cuáles son los mecanismos incentivos que se van generando, probablemente con alguna reducción de impuesto a la ganancia, probablemente con alguna excepción del pago patrimonial de los bienes que vos compres durante este periodo. No lo sé, aún no hay ningún anuncio al respecto. Pero sí es cierto lo que vos decís, Garrett, es que va a tener que armar algún mecanismo incentivo para que esos dólares entren y la gente no sienta que, como le pasó con el blanqueo de Macri, a los 2 días le está cobrando un impuesto nuevo. Obvio. Por eso, el principal incentivo, creo yo, desde mi foco, a lo mejor me estoy perdiendo algo, es el cambio de la ley penal cambiaria. Porque si vos seguís teniendo la ley penal cambiaria, mañana viene otro gobierno y lo persigue al tipo. O incluso este mismo gobierno puede cambiar de parecer y dice, che, ahora, o sea, inevitablemente el principal mecanismo de incentivo es que la gente no se la persiga. Eh, pero lo que sí también es cierto, porque he escuchado, he visto, he leído, como que bueno, ahora los narcotraficantes, mirá, los narcotraficantes en Argentina blanquean desde hace mucho tiempo, no Antes. estaban esperando el cambio para blanquear. O sea, no, esta es una medida pro narcotráfico. Mirá, si vos crees que los narcotraficantes estaban esperando esta medida para blanquear el dinero, sos bastante ingenuo, porque el blanqueo se da por muchísimos negocios que están a la vista de todo el mundo en la calle. Y eso todos lo sabemos y todos sabemos cuáles son los negocios que tienen los narcotraficantes. Si vos no los perseguiste antes, esto no va a dejar de ser que vos lo puedas seguir persiguiendo, porque la justicia puede seguir persiguiendo el origen ilegal de los fondos. Lo que me parece que la medida del gobierno apunta es decir, che, mira, flaco, vos tenés $50.000 y bueno, te lo guardaste porque toda la vida ahorraste, porque le tuviste miedo al peso, porque sabés que te lo pueden confiscar, no lo quisiste bancarizar nunca porque te pasó lo de Corralito en el 2002, porque vinieron y se quedaron con los fondos de la FJP en el 2008, porque a lo mejor te agarró el plan Bone en el 89, o a lo mejor te agarró el 82, qué sé yo, no sé qué edad tenés, pero seguramente en algún momento alguien te agarró y se quedó con tu ahorro, entonces por una propia defensa vos te juntaste los canutos en dólares y lo pusiste en un tarro de leche nido en el fondo de tu patio y lo clavaste 1 metro bajo tierra. Bueno, tráelo, comprate un auto 0 kilómetros, comprate un departamento, que nadie te va a joder la vida. Pero los narcotraficantes no están pensando en blanquear $50.000. No, ya Esa plata la blanquean muy fácil todos los meses en conocían diferentes y negocios legales. ya se compraban en su momento autos con billetes de 50 pesos cuando los de 50 pesos te valían para algo, o sea, eso ya pasaba. Hablamos al principio, Luchi, hacemos círculo, porque me contabas en Estados Unidos cómo Musk dijo, bueno, acá no se puede ajustar más, no se puede recortar más, y básicamente se terminó yendo, dando un paso al costado. Hace rato que Sí, venimos siguiendo en Argentina cómo Milei va llevando adelante el ajuste, va tratando de podar donde más puede, ahora incluso eliminando institutos que uno ni sabía que existían, que se llevaban ahí sus millones de pesos. Pero la gran deuda en el ajuste siguen siendo las provincias, ¿no? Y marco a lo mejor Santa Fe que tiene una oportunidad con esto de la reforma constitucional, pero no es la única donde se pueden discutir un montón de cosas, que algunas empiezan a discutirse y otras ni se discuten. exacto. Mira, después de muchísimos meses, yo no recuerdo exactamente, pero es más, después de muchísimos años, este mes pasado, ¿no? El que tenemos cerrado de abril, las provincias gastaron más que la nación. Después de muchísimo tiempo, o sea, el gasto sobre el PBI, históricamente la nación siempre gastaba más que todas las provincias en conjunto. El mes pasado, por primera vez, las provincias gastaron más que la nación. Todas las Es decir, provincias en conjunto, es decir, el conjunto de las provincias versus nación entero. por ejemplo, el gasto total era, de hecho, por ejemplo, en el 2002 era 23% del PBI. Y eso era, qué sé yo, 12 nación, 11 provincias para repartirlo. O sea, esos 23 puntos. Después con Cristina Kirchner, Sí, en el sí, 2015, eso se obvio, fue, obvio que es un porcentual, ¿se entiende? se fue a 45. O sea, Argentina gastaba casi la mitad de su PBI y era gasto público. Y ahí también era 24 o 21 nación, provincia. Bueno,
Hoy está en valores cercanos al 37, 38%, pero por primera vez el porcentaje es mayor de la provincia que de la nación. El ajuste que hizo la nación fue mayor. Igualmente, Es tenés raro que no muchas provincias lo ajustando. promocionó eso el gobierno, Lucho, porque Sí, es una imagen fuerte y poderosa del contraste de lo que ha estado haciendo Milei versus lo que todavía no han hecho las provincias. exacto, exacto. De todos modos, las provincias han hecho algún ajuste, obvio, porque si a vos las transferencias discrecionales se redujeron casi a cero en la mayoría de las provincias, en la mayoría de las provincias se redujo a cero, salvo el caso de Cava, pero es un caso aparte, el resto de las provincias que redujeron casi a cero, inevitablemente tuvieron que hacer un ajuste. Y las provincias en general han hecho ajustes en menor medida de lo que ha hecho la nación. También es cierto que estamos en un sistema, el de coparticipación federal, que nos tiene un poco presos, va un poco siendo generoso, nos tiene presos, porque es un sistema del que no podemos salir y donde vos tenés provincias como Formosa, La Rioja, Catamarca, Salta, que más del 90% de sus recursos fiscales vienen de la coparticipación. Entonces, esa provincia no tiene ningún incentivo, ni para recaudar impuestos, ni para reducir planta, ni para tener impuestos más eficientes y no ingreso bruto, que sea su principal recurso tributario, y además, obviamente, tiene el principal incentivo de no salirse del sistema. Entonces, muy difícil pensar en salirte de la coparticipación cuando tenés tantas provincias que tienen más recursos coparticipables que propios. Entonces, vos estás entrampado en el sistema. Lo que tenés que hacer es, vos podés cambiar la coparticipación federal, y suena utópico. ¿Qué Sí, ahora provincia de esas te una vamos a tener en deuda contra? desde el 94 en adelante, pero sí se ha hablado de modificar el IVA, ¿no? Para jugar un poco con todo esto. Claro, exactamente. Dado que vos no podés cambiar el sistema, lo que vos estás diciendo, bueno, dentro del sistema, ¿qué modificaciones podríamos hacer, está pensando el gobierno, para que las provincias estén más alentadas a reducir esa proporción de recursos que vienen de coparticipación y empiecen a buscar recursos propios, hacer más eficiente su gasto y también tendiente a una especie de competencia impositiva entre las provincias y que cada provincia no se convierta en una carnicería? Porque vos vendés a la provincia, no te cobran un determinado impuesto, caíste en Misiones y cuando caíste en Misiones parece que caíste en un tren fantasma porque después te empieza a cobrar Misiones y te empiezan a cobrar el resto de las 24 Ah, provincias. eso Entonces venderle a Misiones como... es impresionante. El tema también de la cacería con el CIRCREV, Lucho, en todo eso, que Claro. lo planteó el diputado Alejandro Bongiovanni, pero que todavía es una discusión que no ha logrado darse a nivel nacional de cómo cada provincia trata de hacer un mordisco de las cuentas bancarias de la gente, ¿no? Exacto, sí, eso es totalmente distorsivo. Antiproducción. Bueno, como ingreso bruto. Ingreso bruto en cada cadena te va rapiñando un mordiscón. Y además, lo perverso de ingreso bruto es que vos podés estar perdiendo plata y te van a cobrar ingreso bruto igual. O sea, déjame ganar plata y yo después, si gano plata, te pago, pero no me cobres por los ingresos que tengo, porque a lo mejor tengo más costo y estoy perdiendo plata y vos me querés cobrar igual. O sea, vos me querés rapiñar a toda costa. Entonces, ingreso bruto es un impuesto que está en casi toda la provincia, está en toda la provincia y tremendamente distorsivo, pero para provincias como la de Santa Fe, es una gran parte de su recaudación de impuestos, debe ser el 80% de la recaudación de Santa Fe, debe ser ingreso bruto seguramente, o más, el 85% de la recaudación de Santa Fe debe ser ingreso bruto. Entonces, tendríamos que entender algún esquema de que las provincias dejen de depender de los recursos de la nación, sino que dejen de depender de tan distorsivos como ingreso bruto y empiecen a depender tal vez de algún impuesto a la ganancia provincial, como sucede en Estados Unidos, como sucede en Alemania, en donde las provincias también pueden cobrar impuestos a las ganancias, pero a la gente que gana plata, no a la gente que produce y a lo mejor perdió. Y en todo caso ahí compitamos y bueno, a lo mejor Córdoba te cobra un impuesto a la ganancia del 10%, Santa Fe del 12%, y bueno, competirán y la empresa se instalará en Córdoba y no en Santa Fe. Pero vos tenés que alentar algún mecanismo que aliente la producción, que aliente la generación de empleo, que haga que la provincia tengan algún incentivo para ser más eficientes, que no es el caso actual, pero dentro del marco de la coparticipación federal, porque no podés escapar de ese sistema, o sea, te restringe mucho. Hay que ser muy ingeniosos. Muy ingenioso. Última pregunta, Lucho, y simplemente porque refiere a nuestra conversación anterior, porque la última vez que hablábamos nos enchufaban de Racing al Mago Capria. Ya nos lo sacamos de encima. ¿Cómo está Racing para este segundo semestre del 2025?
Bueno, viste que más tarde o más temprano se le iban a sacar de encima. Sí, sí, bueno, pero lo tuvimos que padecer y creo que no nos hemos recuperado Bueno, todavía. no lo sufrieron tanto. Pensar lo positivo, pensar el vaso lleno. Nosotros lo tuvimos que sufrir más tiempo, incluso con Gago. O sea, imagínate esa combinación. La combinación era más fuerte. Eh, Bien, no terminó todavía. Ojo que todavía no terminó. Para nosotros tenemos que jugar por Copa Libertadores el jueves. Así que necesitamos salir primeros y bien arriba. Porque después de definir de local, viste, con el equipo como Palmeiras, Y es River, obvio. bueno, ahí se va a poner más duro. Entonces, el semestre no terminó, pero bien. Depende mucho del mercado de pases. Depende de qué traigamos, quién no se vaya en este junio y qué traigamos. Eso va a ser fundamental para ganar, sobre todo creo que en la segunda fase de la Copa Libertadores, que es lo que me parece que a Racing le interesa. Ok, están puestos los ojos entonces en la copa, eso es lo que hoy Sí, por hoy totalmente, por supuesto. nos vela. Bien, La obsesión. la obsesión. Lucho querido, te agradezco mucho por el tiempo que te has tomado para charlar aquí conmigo y con mi audiencia. Te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Agarre, siempre tan amable. Lo teníamos a Luciano Villegas aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.